Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor Todopoderoso en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Para ello vamos a orar para que sea Dios quien hable en este momento, para que sea Dios quien llegue al corazón de cada uno de ustedes y a mi corazón también, al corazón de cada uno de nosotros. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta noche por la palabra, Señor, que tú has preparado para nosotros. Lo bendecimos en tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adentrarnos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Y dice así: Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Vamos a ver sobre la caída de Samaria y cautiverio de Israel. Dice: En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que había sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Osías conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiverio a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Aquí vemos como que en el año 12º de Acaz, ¿no?, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria, empezó a reinar Oseas, hijo de Ela, dice, ¿no? Pero esta persona dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero no como los otros, no como los otros reyes anteriores que habían hecho abominaciones en Israel, ¿no? No maldades tan grandes como los otros reyes que sí habían cometido muchas faltas grandes. Y ante esto dice que esto tuvo una consecuencia, que el rey de Asiria, ¿no?, eh, subió, ¿no?, Salmanasar se llama, ¿no?, eh, subió y aprisionó a Oseas, ¿no? Pero, perdón, lo llevó cautivo. La cosa que a partir de ese momento ya, el pueblo de Israel tenía que pagar tributo a, al rey de Asiria. Pero sucede que por un tiempo Oseas ya no le pagaba tributo al rey asirio, sino que éste daba tributo o daba cierto dinero a So, rey de Egipto. O sea, había como que una conspiración, como que estaba conspirando el rey Oseas con el rey egipcio para venir contra el rey asirio. Y ante esto se dio cuenta el rey Salmanasar. ¿Y qué es lo que hizo? La aprisionó en la casa de Israel. Así la aprisionó el rey de Asirio al rey de Israel. Y estuvo allí 3 años. Y en el año 9 de Oseas, ¿no?, Eh, el rey asirio toma Samaria, ¿no? Y, o sea, y de esta manera el rey asirio como que va teniendo posesión de Samaria y del pueblo de Israel, ¿no? Ahora dice así, versículo 7 dice: Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera
en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las ciudades de Jehová, los de las ciudades, dice, ¿no? Se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban a los alrededores de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Vemos aquí como el pueblo de Israel, ¿no? se empezó a pecar contra Jehová, ¿no? Es más, la intención de ellos era provocar a ira a Jehová. ¿Y qué es lo que hicieron? Levantaron estatuas de acera, estatuas de Baal, estatuas de los reyes, ¿no? De los reyes que estaban a los costados, de las naciones que estaban a los costados, dioses a los cuales estas personas adoraban. Es más, hacían prácticas similares, entregando sus hijas a los sacrificios al fuego, y se daban en adivinanzas, en agüeros, adivinaciones. También levantaron estatuas de becerros. Entonces, toda esta gente buscaba provocar a ira, pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios mandó a personas, ¿no? Dice profetas y de todos los videntes, de los cuales les decían a que se arrepintiese el pueblo de Israel, pero no, el pueblo de Israel más empezó a rebelar, y de esa forma es que el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Y dice en el versículo 18, dice, ¿no? Por tanto, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Ya entonces, como Jehová se había molestado mucho, y el reino que tenía, ¿no? Oseas era el reino de Israel, o sea, no el reino de Judá, porque después de Salomón se divide el reino, ¿no? Un reino de Israel y reino de Judá. Y entonces Jehová choca ahora con todo el reino de Israel y no toca el reino de Judá. Vamos a ver qué continúa en esta lectura. Versículo 19 dice así: Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa. Y desechó Jehová, versículo 20, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Vemos en estos dos versículos 19 y 20, que es el tercer párrafo, ¿no? Vemos que el pueblo de Judá tampoco servía a Dios como debería de ser, sino que también, ¿no? Anduvieron, sino que también dice así:
Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, en los estatutos de Israel quiere decir en las cosas pecaminosas que estaba haciendo Israel. Entonces, Judá siguió esos pasos malos de Israel. Y de esta manera es que Jehová también se enoja contra el pueblo de Judá. Dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Ahora ya no habla de los israelitas, sino de la descendencia de Israel. Y Judá también está dentro de la descendencia de Israel. Vayamos al versículo 21, dice así. Porque separó a Jehová de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Vemos aquí cómo, cómo es que se separó la casa de David, cómo es que se separó el reino de Israel, ¿no? Porque el reino de Israel involucraba todas las 12 tribus, pero aparece Jeroboam y se separa, ¿no? Se separa en reino de Judá y reino de Israel. Y ante esto, ante esta división, ¿no? Dice que como Jeroboam cometió muchos pecados y la descendencia siguiente dice que siguió sus pasos y cometieron pecados tan grandes como Jeroboam los cometió, y es por eso que Dios decidió que el pueblo de Israel sea llevado a cautivo a Asiria, y ahí dice hasta hoy, dice así, o sea, hasta el momento en que es redactado es el segundo del libro, la segunda de Reyes capítulo 17. Aún ahí en ese tiempo seguía todavía el pueblo de Israel cautivo en Asiria. Versículo 24 dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Ya que aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Jehová de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya, y habite ellos, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Vemos aquí cómo hay un dice Samaria, vemos allí como cuando el pueblo de Asiria no decide habitar en Samaria, como Dios manda leones, ¿no? Leones los cuales los devoran a estos asirios. Entonces ¿qué es lo que dice, no? Dice, ¿qué es lo que se le ocurre al rey de Asiria? Al rey de Asiria se le ocurre llevar a alguno de los sacerdotes y que vaya y enseñe la ley de Dios en ese país en Samaria, ¿no? Porque ahí había asirios que estaban allí, y entonces estos asirios morían comidos por los leones. ¿Por qué? Porque no conocían la ley de aquella tierra, dice, ¿no? O no conocían la ley del Dios de aquella tierra. Y es por eso que pasaba todo esto.
Versículo 29 dice: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cut hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asiria. Los hebeos hicieron a Nibás y Tartak, y los de Sefarbaín quemaban y sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Vemos aquí cómo la gente, ¿no? Cómo la gente, dice, ¿no? Dice que cada nación hacía sus dioses y los ponían en los lugares altos, en los templos altos de Samaria. Y dice que también los de Babilonia hicieron a Sucot lo que Cutá hicieron a Negal, y los de Amad hicieron a Siria. O sea, hicieron lo que sea Babilonia con el pueblo de Israel, ¿no? Y de esa forma vemos cómo el pueblo de Israel ha estado padeciendo también en ese tiempo, ¿no? Pero todo a causa del pecado que cometieron. En 32 dice que temían a Jehová, hicieron del bajo pueblo a sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Entonces aquí vemos como como que nuevamente, ¿no? Se levantan lugares altos, ¿no? Que es para sacrificar en los templos de lugares altos. Y dice, y temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, acá había doble adoración, ¿no? Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, estaban con Dios y también estaban con sus otros dioses. Eso está mal, pues. Versículo 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso en el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y los mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni le adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este diréis sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Como que aquí vemos un pequeño cambio que se promueve, ¿no? Pero no se llega a concretar, no se llega a realizar. Dice así el versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Muy bien, hermanos, esta es la palabra del Señor, el capítulo 17 de la Segunda de Reyes. También leería el capítulo 18, pero visto la hora y visto también de que no es bueno estar corriendo, sino que hay que hacerlo pausadamente también y entender. El día de mañana estaré leyendo y estaremos compartiendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18 también. Y continuamente hay yo también la hermana encargada para leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, también lo estará haciendo más tarde. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.